ya estamos en la lección número 6, ¿no? Si tienen su revista ahí en manera virtual, pueden abrir y mirar ahí. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca del trastorno obsesivo compulsivo, o sus siglas el TOC, y también vamos a hablar del trastorno de estrés postraumático, el TEP. Quizás usted lo escuchó, alguna palabra quizás lo escuchó, ¿no? O de repente sabe que existe, pero ¿en qué se basan estos trastornos? ¿Qué son estos trastornos que nosotros escuchamos, sentimos y que muy posiblemente también nosotros lo podemos estar teniendo o lo podemos estar llevando? Primero, vamos a hablar un poquito, como introducción, acerca del trastorno obsesivo compulsivo. Tiene diferentes causas, tiene diferentes tipos y síntomas y tratamiento. Pero de manera general yo quiero hablar acerca de este trastorno obsesivo compulsivo. Este se caracteriza por estar pensando mucho en diferentes cosas. Cuando nuestro cerebro está maquinando y está de repente siempre no dejando de pensar en algo. Y está siempre de repente buscando alguna preocupación, alguna cosa. Pero es normal que nosotros estemos pensando algo, obviamente que no es raro de que nuestro cerebro o nosotros mismos estemos preocupados por algo, por alguien, es normal. Pero cuando estas preocupaciones se vuelven más intensas, tal como su nombre dice, ¿no? Se vuelve obsesivo, se vuelve compulsivo, es donde vienen los problemas. Y normalmente no solamente son con pensamientos o con situaciones que uno tiene que alcanzar, a veces tiene que ver con sentimientos, ¿no? Sentimientos que se han quedado ahí en nuestra vida, ¿no? También con ideas, planes que queremos realizar, ¿no? Pero estas circunstancias se vuelven difíciles a veces de volverse ya algo difícil en nuestra vida con las acciones que tenemos. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué síntomas es cuando uno tiene este trastorno obsesivo compulsivo? El primer síntoma que encontramos es que hay muchos pensamientos obsesivos. Por ejemplo, ¿en qué sentido es? Doy un pequeño ejemplo. Yo le hablé un poquito acerca de eso ayer. Cuando de repente usted está pensando mucho que usted se va a enfermar. Usted está pensando que se va a enfermar, mira la gente, mira en el televisor que la gente está enfermándose y usted se mete la idea en su cabeza tanto de que la gente se va a enfermar y que usted se va a enfermar y comienza a cerrar las puertas, comienza a limpiar en todo momento, no quiere resfriarse, se pone guantes, se pone bufanda, a pesar que a veces sale calor y le está bien abrigado, dice no, yo me puedo contagiar y se vuelve un pensamiento de lo que quizás ha visto o siente y se vuelve un pensamiento negativo. O de repente, por ejemplo, yo en mi casa o mi familia tenemos el problema de nosotros, la alergia, el polvo, ¿no? Y hay familiares que tenemos que la alergia es le da tanta molestia a la persona que ya se ha vuelto tan obsesivo con limpiar todo. Ve el polvo, ve que de repente llega a la casa de alguien y encuentra polvo, más pasa la mano y ve polvo y ya comienza a estornudar, ya comienza los ojos a picarle, ya comienza a chorrear la nariz de repente y comienza el problema y comienza a limpiar. Y cuando llega a su casa, bueno, la casa del vecino, del amigo no lo puede limpiar, pero en su casa todo tiene limpio, cada media hora, cada hora está limpiando, está pasando el dedo. Es un pensamiento erróneo. ¿Ok? Otro, no puede dormir. ¿Por qué no puede dormir? Está durmiendo feliz y de repente dice, eché llave a la puerta. Está de miedo porque ve tanta inseguridad, tanto problema y se levanta y mira y ya mueve la puerta, así está con llave y se va a dormir otra vez. Y después de 1 hora, 2 horas otra vez, ¿estás seguro que de repente mi sueño me ha levantado y se va otra vez a ver? Y 2, 3 veces se levanta para ver si es que está cerrada la puerta o alguna cosa así. ¿Se da cuenta? Es un pensamiento en el que trae trastorno obsesivo compulsivo. De paso, en la vida espiritual también sucede algo así. Yo creo que mi pecado no ha sido perdonado. Yo encontré una dama en una circunstancia así. Ella había hecho errores en su vida cuando era joven, conoció a Dios, entró a la iglesia, se bautizó, pero ya tenía una familia, ya estaba dentro de la iglesia, pero ella sentía que su pecado no se había perdonado. Ella sentía que el bautismo
que cuando oraba a Dios no estaba de repente Dios escuchando su oración y que no, su pecado no estaba haciendo, pero no, y que todavía cargaba su pecado. Y cada vez que iba, y eso pasa con algunas personas, ¿no? Venía un pastor, decía, pastor, mire, me siento mal, quiero bautizarme. Y había una persona que se había bautizado 3, 4 veces por este pensamiento. No porque de repente Dios no le había perdonado, sino que sentía él. ¿Qué cosa tiene esta persona? Tiene este trastorno obsesivo compulsivo. Una idea, un pensamiento está rodeando su cabeza y tanto se ha obsesionado en eso que está dañando sus emociones. Está dañando su pensamiento, su cerebro. Comienza una ansiedad significativa por causa de pensamientos obsesivos, comportamientos repetitivos, como hemos dicho, ¿no? Repite las cosas, comienza a ver. A mí de alguna manera me ha pasado, especialmente sucede esto cuando suceden algunos traumas. Cuando yo vivía en Sullana, yo recuerdo una vez que en otro carro que teníamos nos robaron, felizmente nos robaron la bolsa del bebé. No había echado el seguro, la alarma del carro. Nos fuimos por ahí a caminar y cuando volvimos nos dimos cuenta que el carro estaba normal, pero quisimos volver a mirar el biberón, las cosas del bebé. No había, y resulta de que como no habíamos echado, el ladrón abrió la puerta y lo primero que encontró, la bolsa del bebé, se lo llevó. Bueno, felizmente se llevó pañales y biberones, ¿no? Pero este trauma, voy a decirlo así, un trauma, voy a decirlo así, que nos sacudió nuestra mente, ¿no? Y salíamos por ahí a pasear, dejábamos el carro por ahí y venía a la cabeza. Eché llave y tenía que volver una cuadra después otra vez, ¿no? A mirar, a tocar la puerta, a ver si es que estaba ahí, ¿no? Por las circunstancias. Ahora, son circunstancias que pasan en el pasado, pero que si la idea es repetitiva, pueden dañar nuestro comportamiento. Esto nos trae dificultad para controlar nuestros pensamientos. Cuando nosotros no podemos controlar ya nuestros pensamientos, cuando nosotros ya no podemos, como escuchamos, ya no podemos dormir bien, ya no tenemos paz, ya pensamos que, como les dije ayer, una dama que cuando vino el COVID pensaba que todo estaba contaminado y echaba alcohol a todo, inclusive sus manos se comenzaron a dañar por el exceso de alcohol que se echaba constantemente. Entonces, lo que aparentemente parece bueno, luego comienza a dañar física y también emocionalmente. Entonces, queridos amigos, este trastorno es una circunstancia en la que nosotros tenemos que tener cuidado y tener mucha de repente, darle atención. Yo les cuento algo mío, quizás usted también pasa eso, y cuando estoy hablando aquí, ustedes dicen, sí, mira, y de repente se comentan ahí, ¿no? Hoy le pasa esto a ti, le pasa esto a papá, le pasa esto allá. Es normal, vuelvo a repetir lo que dije en estas noches. Usted no se sienta avergonzado, no se sienta inferior, no se sienta menos, si es que usted encuentra algunos síntomas y quizás está viviendo algún trastorno de lo que estamos hablando esta noche. Más bien, uno, como hemos estado hablando estas noches, confíe en Dios, busque a Dios, y si el trastorno que estamos viendo o está viviendo usted es ya avanzado, busque ayuda profesional. Luego viene el otro trastorno, que es el trastorno de estrés postraumático. Esto ya está un poquito más crítico concerniente a lo anterior. ¿Qué síntomas tiene esto, no? Cuando vienen recuerdos constantes sobre el evento pasado. Yo le mencioné un poquito concerniente, por ejemplo, al robo que tuvimos. No fue un robo traumático, ¿no? No perdimos una cosa material grande. Pero quizás alguien experimentó la pérdida de un ser querido. Ayer hablamos, por ejemplo, de la tristeza. La tristeza no debe durar mucho más que 10 días o pasar mucho tiempo así. El problema de la tristeza, por ejemplo, si es que es una tristeza constante, no desaparece, uno tiene que tener en cuenta de poder estar buscando ya ayuda, porque está teniendo ya un trastorno, no está funcionando bien el cerebro. Entonces pueden haber recuerdos del pasado que pueden estar teniendo de repente haciendo un estrés postraumático. Y ahí uno tiene que ver esas circunstancias. ¿Y cómo nos damos cuenta si estoy teniendo algunos recuerdos del pasado, conscientes o hasta de repente inconscientes cuando éramos pequeñitos? Tenemos pesadillas, no dormimos bien y constantemente tenemos pesadillas.
A veces no recordamos los sueños que hemos tenido, pero sentimos que tuvimos miedo, hemos sudado y nos levantamos constantemente con pesadillas. Ojo, de repente aquí con los menores de edad también, ¿no? Hay menores de edad que a veces se levanta constantemente. Obviamente, hago un paréntesis aquí, hay que tener en cuenta cómo estamos cuidando nuestro cerebro con lo que vimos ayer, ¿no? Si usted está mirando mucha película, mucha cosa de que da miedo, que da terror, o que de repente da susto, o de repente está mirando esas películas que hablan del fin del mundo, y bueno, tiene usted miedo, se levanta con miedo, posiblemente pueda también usted tener ese trastorno, adquirir este trastorno. Hemos visto en esta semana que a pesar de que todos tenemos pecado, a pesar que todos nosotros vivimos bajo la circunstancia del enemigo, del diablo, y nos manipula con algunas cosas, no todos somos iguales, porque algunos son más susceptibles a algunas cosas. Hay gente que puede aguantar de repente, tomando un ejemplo de una película de terror, puede mirarlo, una imagen, una figura, y otros que simplemente la ven, ni siquiera la ven, o ven alguna cosa y prácticamente no pueden dormir. Cada persona es diferente. Entonces, esta circunstancia, usted puede pensar, como dijimos, no, yo sí soy valiente, yo sí puedo hacer, yo puedo aguantar. No puede usted entender hasta que suceden esas cosas. Hay también momentos, por ejemplo, especialmente en los niños, cuando quieren evitar algunas cosas. Cuando alguien ha tenido un trauma específico, el cerebro es tan potente, tan poderoso, de que cuando suceden esas circunstancias del trauma, capta olor, capta las circunstancias de su alrededor en todos sus sentidos. Y por ejemplo, si un niño ha tenido un trauma difícil en el que ha sido de repente violentado, o de repente ha visto un perro que quería atacarlo, y justo ese momento estaba pasando un olor, ya sea de repente lluvia, humedad o alguna cosa, cuando ese niño huela otra vez más grande o durante su vida ese sentido del olfato, ese olor, pues otra vez va a revivir ese sentimiento. Igual sucede cuando a veces alguien puede estar pasando, como le dije, en la calle y recuerda el momento cuando le mordió un perro o cuando de repente pasó alguna cosa traumática. Entonces hay que tener mucho cuidado con las circunstancias y los recuerdos que podamos tener del pasado. Normalmente cuando uno está pasando por esta enfermedad, por este trastorno de estrés postraumático, tiene mucho cambio en su estado de ánimo y en su comportamiento. ¿Por qué? Porque puede de repente amanecer feliz, contento, con todas las ganas de querer vivir y hacer las cosas, pero olió, recordó una imagen, o alguien le llamó, o vio algo en el televisor, o alguna cosa hizo que recuerde algo del pasado o del trauma que tiene, consciente o inconsciente, y cambia su estilo de ánimo. Puede volverse triste, puede enojarse, puede frustrarse. Es también otra dificultad, ¿no? No se puede concentrar, aumento de irritabilidad y la ira, y como dije, también tiene dificultades para dormir. ¿Qué soluciones encontramos para estos dos trastornos? Para estos dos trastornos podemos encontrar dos tipos de soluciones. La solución, uno, como hemos hablado, esto sí de manera indirecta, es buscar a Dios, tener la conciencia de que Dios está con nosotros. Y lo otro es que usted necesita también ayuda terapéutica. La ayuda terapéutica que ofrece en el mundo o las personas es una ayuda de poder nosotros fortalecer nuestras emociones, nuestros sentimientos, poder nosotros acercarnos a un psicólogo. También en muchos de estos casos, cuando ya son críticos, se necesita también ayuda, no solamente terapéutica, sino también médica, porque en algunos casos se va a tener que poder tomar estas acciones. Ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia concerniente a estos dos aspectos? Mire, vamos a ver lo que dice la Biblia. ¿Dónde comienzan los pensamientos? Proverbios capítulo 14, versículo 22, porque recuerden que estos dos trastornos tienen que ver con los pensamientos, tienen que ver con los recuerdos. Pero miren, la Biblia dice lo siguiente: no yerran los que piensan el mal, misericordia y verdad alcanzarán los que piensan, ¿en qué cosa?
en el bien. Mira qué interesante texto bíblico. Entonces está hablando aquí de que los pensamientos las acciones que nosotros tenemos dependen mucho de los pensamientos que nosotros tenemos. Jesús mencionó y dijo lo siguiente: porque de dentro del corazón de los hombres, Marcos 7, 21 al 23, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Mire qué interesante lo que Jesús menciona. De paso, como nosotros hemos hablado de pecado, el pecado es una condición que todos tenemos. Ahora, el pecado no solamente es el acto. Quiero que entienda eso, porque el pecado se genera ¿dónde? En la mente. Hay personas que de repente piensan, como alguien me dijo alguna vez, ¿no? Mire, pastor, usted pregunte a mi señora, yo he sido fiel a mi señora, pregúntele, nunca le he sacado la vuelta, como se dice. Pero, ¿qué cosa pasó en su cabeza? Yo no sé. Recuerde que el adulterio, ¿no? La codicia son pensamientos que no necesariamente tienen que llegar al acto, pueden suceder solamente en la cabeza, y Jesús lo dijo así, la Biblia lo menciona así. Y hay muchas cosas que tenemos que nosotros ver concerniente a lo que nosotros estamos pensando. Aquí Jesús lo que nos está diciendo, y la Biblia nos dice, es: usted debe cuidar lo que tiene dentro de su cabeza, sus pensamientos. Muchos de estos trastornos, el trastorno que hemos hablado hoy, ¿no? Es porque quizás no estamos queriendo o no estamos pudiendo controlar esos pensamientos. Y Jesús le dice aquí a las personas, aunque no había un psicólogo, no había la ciencia como lo conocemos hoy con el nombre, muchos quizás de esas personas a las cuales Jesús predicaba, las cuales también eran perdonados, ¿no? Y eran también rescatados, posiblemente tenían trastornos similares como los que quizás hoy en día las personas también tienen. Y miren, ¿qué pasa si nosotros tenemos esos trastornos? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos crisis? Vamos a tomar el ejemplo de Job. Job es el hombre que sufrió, creo yo, según la Biblia, el que sufrió crisis más terribles. Y vamos a ver en la historia de Job, ¿no? ¿Qué secuelas padeció Job? De paso, Job era y fue un hombre fiel. Yo quiero recalcar algo que mencioné ayer para hoy día, porque es un error que a veces nosotros podemos cometer, inclusive entre hermanos o entre las personas. Hemos visto ayer de que aquella persona que tiene trastornos no necesariamente es porque le falte la fe. ¿Está claro? Porque hay personas que así como en el tiempo de Jesús pensaban, si alguien le agarraba lepra en el tiempo de Jesús, decían: tú estás maldito, Dios te odia, Dios te está castigando. Ese era el pensamiento de aquel entonces, un pensamiento errado. Y hoy en día, con los sentimientos y los trastornos, pensamos algo similar. Tú estás deprimido, tú tienes ansiedad, tú eres obsesivo compulsivo, tú tienes el problema postraumático del estrés, tú tienes todos esos trastornos. Es porque te falta fe, te falta oración. Miren, vamos a ver que en la historia de Job, a Job no le faltaba oración, pero Job en un día perdió toda su riqueza, todo su ganado. Después que la gente vino a avisarle que perdió su ganado, vino alguien y le dijo que perdió sus hijos. Sus hijos murieron. Y no era que le faltaba fe a Job. Y bueno, y Job tuvo obviamente, como era un ser humano, obviamente tuvo una respuesta emocional a la crisis que pasó. Y vamos a ver lo que dice un poquito la Biblia. Vamos a ver algunos textos del mismo libro de Job. En el capítulo 7, versículo 13 y 14 dice: cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas, entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Yo pregunto, ¿no es acaso un síntoma del trastorno obsesivo compulsivo? O del trastorno de estrés postraumático. ¿Cuál era uno de esos síntomas?
Pesadillas, ¿o no? Y ahí está hablando de pesadillas. Dice, cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama tendrá mis quejas, entonces me asustas con sueños. ¿No es acaso pesadillas esos cuando nos levantamos asustados de miedo y me aterras con visiones? Mire qué circunstancia. Lo que Job estaba viviendo. De paso, yo quiero que usted entienda, por eso, no vaya a pensar que las circunstancias de las enfermedades y trastornos, las enfermedades mentales que tenemos, no es porque falte fe. Job pasó por estas circunstancias porque era un ser humano con sentimientos, con parte física. El siguiente versículo, Job 17, 15 y 16 dice, ¿dónde pues estará ahora mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? A la profundidad del Seol descenderán y juntamente descenderán en el polvo. ¿Qué sentía él? Deseo de morir. Ya no había esperanza, que se acabe aquí. Mire, interesante. Otro texto más que podemos ver, Job capítulo 19, versículos 13 y 14. Dice, hizo alejar de mí a mis hermanos y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Interesante. ¿Qué está sintiendo él? Soledad. Se sentía solo. Y bueno, en parte tenía razón porque la esposa, que es la que debería ayudarle en su momento difícil del dolor, que es la ayuda y una que Dios le había dado, pues ¿qué pasó? La dejó, ¿no? Y los amigos que vinieron después a quererle supuestamente visitarlo, ¿no? Para animarlo, en vez de animarlo, más bien lo estaban desanimando, lo estaban animando a que se muera, a que se suicide o alguna cosa así. Entonces, miren, de paso aquí hacemos otro paréntesis del que hablamos ayer. Busque un entorno saludable. Busque un entorno que lo ayude. Si usted está viviendo un trastorno, cualquiera que sea, un problema emocional, usted tiene que buscar ayuda y un entorno que lo pueda ayudar a salir de ese problema. ¿Ok? Otro texto bíblico que encontramos también en Job es: todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. Condiciones, miren, encontramos algunas situaciones ahí muy parecidas a las que hemos visto en esta oportunidad. Y ahora, y luego vamos a ver estas circunstancias en todas las personas. Ahora, amigos, yo hago aquí una pregunta. ¿Cómo podemos entonces vencer esos pensamientos difíciles, negativos, ¿no? Para no obtener al final acciones erróneas. Vamos a ver lo que dice el libro de Corintios, que dice Pablo aquí para con nosotros. Dice, derribando argumentos, 1 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a obediencia a Cristo. Yo quiero aquí dejarte una de las mejores recomendaciones que la Biblia tiene. Si usted quizás tiene algún síntoma, algún trauma, algún trastorno, primero, vuelvo a repetir y voy a repetirlo todas estas noches. No se sienta avergonzado, no tenga temor. Somos seres humanos. No es una cuestión de falta de fe. Usted es ser humano. Si usted se deprime porque perdió un ser querido, porque las cosas no salieron bien, no vaya, esto lo digo no solamente en los eventos que hablamos sobre los sentimientos y sobre nuestros pensamientos, no vaya a pensar o no vaya el diablo a poner en su corazón la idea de que usted está maldito o que Dios está enojado o lo está castigando por algo. Eso no es real. Quite ese pensamiento. Mira, pero Pablo nos aconseja algo interesante. Mira lo que dice la última parte de este texto bíblico. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En otras palabras, nosotros vamos a obtener tranquilidad, paz. Vamos a poder ordenar nuestras ideas en primer lugar si nosotros nos volvemos dependientes y nos ponemos obedientes, si nos ponemos prácticamente en las manos de Dios con nuestros pensamientos, que todo esté vinculado con Dios. Quizás no hemos hablado, no vamos a hablar, quizás nos alcance el tiempo. Por ejemplo,
de este trastorno que tiene la bipolaridad, que tiene dos tipos de comportamientos. Pero yo quiero decirle algo: cuando usted de repente, un momento está con Dios, usted busca a Dios, usted sabe que Dios existe y entrega su vida a Dios, pero por momentos usted luego se desconecta de Dios, se quiere olvidar de Dios y comienza a alejarse a hacer otras cosas. Muy posiblemente que usted tenga más facilidad para ser bipolar. ¿Por qué? Porque un rato está con Dios y el otro rato está comportándose de otra manera. ¿Se da cuenta? Pero tampoco no quiere decir, entonces estoy loco, no. Pero sí necesita usted ayuda. Una de las cosas que usted necesita, como estamos viendo, es que usted ponga sus pensamientos en Dios. Filipenses 4:8. Dice la palabra del Señor así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable y todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Mira qué cosa bonita dice la Biblia para nosotros. Nuestros pensamientos deben estar en todo lo bueno. La única manera de vaciar nuestros pensamientos, conscientes, como quizás inconscientes, por diferentes traumas y vivencias del pasado, es entregándole nuestra mente, otros pensamientos a Dios. Y obviamente que si usted tiene síntomas, ahora yo hablé un poquito de eso también ayer, Dios va a hacer la parte que le corresponde, pero también usted tiene que buscar ayuda profesional cuando de repente el trastorno o la circunstancia es muy fuerte. Y si fuera necesario, y si el médico o si el especialista le dice que usted debe tomar algún medicamento, hágalo. ¿Sabe? Hay historias diversas que yo he escuchado que piensan en que solamente el poder de Dios puede de repente hacer que el trabajo que nosotros debemos realizar va a suplantar esa parte de esfuerzo de nosotros. Dios va a ayudarlo a poder controlar sus pensamientos. Pero de nada va a servir de que Dios controle sus pensamientos si usted no controla sus acciones. ¿A qué me voy? Por ejemplo, Dios va a limpiar sus pensamientos, va a darle la disposición para que usted mejore sus ideas. Pero de nada va a servir si usted se pone los audífonos y pone a llenar su cabeza con algunas ideas, pensamientos, músicas o videos o películas que usted pueda estar llenando que no debe haber. ¿De qué sirve eso? Dios, ¿cómo va a limpiar? Es como si alguien barriera aquí y después alguien otra vez tira polvo, tira tierra y ensucia. Por eso le digo, ¿quién va a cambiar esas acciones para que usted no vaya a seguir ensuciándose, para que tenga fuerza de voluntad? Esa es la ayuda de un especialista, la ayuda de un profesional. Él te va a ayudar, te va a decir, mira, usted tiene que tener esas pautas, vas a tener esas prácticas. Rodéese de personas diferentes que los ayude. Y en algunos casos, de repente, le va a decir, mira, a usted le falta de repente esta proteína en su cerebro, le falta de repente estas vitaminas en su cuerpo, y necesita tomar, para poder estabilizar, y va a tener que usted que tomar. ¿Para qué? Para que usted, con la ayuda de Dios, pueda tener una felicidad estable. En esta noche, mis queridos amigos, hemos visto estos dos trastornos. No es falta de fe. No vaya a pensar de que Dios se olvidó de usted. No vaya a pensar usted de que su fe se debilitó. Usted es un ser humano de carne y hueso, que tiene sentimientos, que tiene emociones, que con la ayuda de Dios puede también tener felicidad y tranquilidad. En esta noche yo quiero terminar con una oración especial para que nuestros pensamientos, si son de repente equivocados, Dios los pueda limpiar, Dios los pueda purificar y que nos dé la fuerza de voluntad para buscar de repente alguna ayuda profesional si la necesitamos, la meritamos, para poder tener felicidad completa. Vamos a orar. Querido y amado Dios, gracias por permitir que en esta noche
hayamos aprendido algo más de nosotros. Posiblemente algunos de nosotros estamos pasando por una circunstancia parecida. Mientras más tiempo pasamos aquí en la tierra con el pecado, muchos traumas, muchos trastornos podemos adquirir. Pero en esta noche ponemos nuestra vida en tus manos para que nos des fuerza de voluntad para seguir adelante, para buscar ayuda y para saber, Señor, de que solamente contigo podemos obtener una felicidad completa. Dirige nuestra vida y nuestros pensamientos. En nombre de Jesús, amén.